Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a una nueva y última edición 2021 de Sábados Laborales, que esta vez nos hemos detenido a conversar un poco nuevamente sobre la vacunación y las relaciones laborales. Y en esta oportunidad tenemos a Dante Botton, que siempre nos acompaña en los Sábados Laborales, y como invitada especial tenemos a Cristina Oviedo Alba, que también forma parte, es socia del estudio Bayer y Cauy Pérez, es socia del área laboral con quien vamos a conversar justamente respecto de la normativa reciente que se ha emitido casi a medianoche del día jueves para el viernes, sobre los aspectos de vacunación y las exigencias que van a requerir ahora los trabajadores y las empresas para poder hacer frente al reintegro a las labores presenciales. Pero antes de ello, las palabras de inicio de Dante, las palabras de inicio de Cristina, y luego vamos con las palabras de inicio de Dante. Cristina, bienvenida. Gracias Elías, gracias Dante, encantada de compartir con ustedes esta última edición del año de sábados laborales y sobre todo para hablar un tema que está súper picante en estos días, que es el tema de la vacunación y sus impactos en las relaciones laborales, ¿no? En general. Gracias por la invitación. Dante. No, gracias a ti, Cristina. Ya le iba a decir, Elías, por favor, esta falta de caballerosidad, ¿no? No, es un gusto tenerlos, verlos, chicos, y conversar de un tema que, como bien decía Cristina, pues, ya nos anticipábamos, creo, ¿no, Elías? Un poco en la sesión anterior de que hablamos de este mismo tema, pero claro, todo eran supuestos, lo que podía salir en la norma, qué podía pasar, y un poco recogíamos la experiencia internacional de cómo se ha venido tocando el tema. Y bueno, hasta que salió un par de normas, ¿no? Quizás la más importante en cuanto estrictamente al tema de vacunación, este decreto supremo, el 179-2021 PCM, que ya nos vamos a conversar con Cristina y que trabaja este tema, ¿no? Regula, quizás, me voy anticipando, no de manera tan completa, pero al menos ya regula algunas circunstancias importantes a tener en cuenta en cuanto a la vacunación y en cuanto a su exigibilidad por parte de los empleadores, ¿no? Y que hoy ha generado ya, según he visto en las noticias, ya gran, digamos, impacto, ¿no? Porque hay muchísima gente que hoy está repentinamente, ha tomado la decisión de vacunarse, ¿no? Entonces yo creo que la norma está surtiendo algún efecto, ¿no? No sé si tiene que ser por esto, pero anecdóticamente hoy muchísima gente se ha animado a vacunarse. Yo creo que quizás esa es la intención final de la norma, ¿no? De quizás a través de un acto compulsivo, ¿no? De obligatoriedad y de exigibilidad por parte de los empleadores, incentivar la vacunación, pues si no estás vacunado, estás casi imposibilitado de realizar trabajo presencial, por un lado, y por otro lado, de asistir a la gran mayoría de locales comerciales, ¿no? Entonces, claro, ahí hay De un tema relacionarte en general, ¿no? de relacionarte, ¿no? No puedes comprar, no puedes trabajar, o sea, casi una especie de pseudo muerte civil, aunque ya se han hecho algunas excepciones para, por ejemplo, ir a una farmacia, a una botica, a una clínica, no necesitarías, esto pues sería anecdótico, pues, ¿no? Que si necesitas atención médica no te reciban porque no estás vacunado. Pero bueno, entonces, nada, Cristina, no, antes de darle paso a Elías, ¿qué nos puedes decir grosso modo, en principio, como para ir adaptándonos? ¿Qué nos dice esta norma, este Decreto Supremo 179-2021? Bueno, básicamente lo que nos dice esta norma es que a partir del día de ayer, ¿no? Del 10 de diciembre, todo trabajador, ¿no? Que realice actividades laborales de manera presencial, o sea que ya esté yendo a su centro de trabajo a prestar servicios de manera presencial, para poder hacerlo a partir de ayer, tiene que contar con su esquema completo de vacunación contra la COVID-19. Luego ya vamos a hablar seguramente qué entendemos por esquema completo de vacunación, pero la idea de esta norma es, si tú quieres realizar trabajo presencial, tienes que tener tu esquema completo de vacunación. Si es que no lo tuvieras, entonces se abren dos alternativas. Si no tienes este esquema y tus labores son compatibles con el trabajo remoto, entonces dejarás de hacer trabajo presencial y en su lugar realizarás trabajo remoto.
Pero si tus labores no son compatibles con el trabajo remoto, entonces entras a un periodo de licencia sin goce de haber, ¿no? Una suerte de suspensión perfecta de la relación laboral, lo que implica que no prestarás servicios para tu empleador y tampoco percibirás remuneración alguna, ¿no? Y esto será así hasta que cuentes con tu esquema completo de vacunación que te permita realizar labores presenciales, que sería la única manera en que tú puedes desarrollar tus labores. Salvo que, ¿no?, acuerdes con tu empleador que en lugar de otorgarte una licencia sin goce, te otorgue una licencia con goce de haberes, ¿no? Esta es la disposición, digamos, principal de este Decreto Supremo 179/2021, que, como bien dijo Elías al inicio, salió casi a la medianoche del viernes, y que ya resulta exigente a partir del viernes, a partir del día ya del 10 de diciembre del 2020. ¿No? Correcto. Sí, sí, André, te corté, cuéntanos. Sí, sí, no, no. O sea, a ver, qué interesante. O sea, a ver, si yo soy trabajador y mis labores son presenciales, tengo que tener mi esquema completo de vacunación. Si mis labores son de carácter remoto, pueden realizarse de forma remota, pues seguiré haciéndolo de forma remota y en todo caso evitar, si es que así lo estima el trabajador, la vacunación. Entiendo, ¿no? O sea, Exacto. básicamente el tema es, si vas a hacer trabajo presencial, sí o sí, sí, solo sí lo puedes hacer si tienes tu vacunación completa. Exactamente, ¿no? Y hablan de esquema completo de vacunación. Y si bien esta norma no define qué es esquema completo de vacunación, no hay un reglamento específico para esta norma. Hay que tener en cuenta que hace una semana más o menos, ¿no?, salieron los nuevos lineamientos que rigen en toda empresa, tanto pública como privada, estos lineamientos que tienen que ser adoptados por todo empleador para prevenir el contagio del COVID en el centro de trabajo. Y estos lineamientos sí te definen qué se entiende por trabajador vacunado, ¿no? Y trabajador vacunado, según estos lineamientos, es trabajador que tiene primera y segunda dosis e inclusive la dosis de refuerzo. Y es más, estos lineamientos establecen un deber del empleador, ¿no? ¿Y cuál es este deber? Garantizar, ¿no?, la seguridad y salud en el centro de trabajo, lo que expresamente es entendido por el lineamiento como un deber del empleador de verificar que todos los trabajadores que realicen trabajo presencial cuenten con la primera y segunda dosis y con la dosis de refuerzo cuando haya ya transcurrido 5 meses, por lo menos, ¿no?, de la fecha en que el trabajador se puso su segunda vacuna. ¿No? Qué interesante esto que nos dice Cristina, porque entonces no solamente es que hoy el empleador puede exigir la vacunación, o sea, las 2 dosis, sea la vacuna que sea, sino que además, si es que ya transcurrieron 5 meses de tu segunda dosis, el empleador podría exigirle al trabajador la dosis de refuerzo. ¿Es cierto Exacto, esto? exactamente, ¿no? ¿Y Y eso aplicaría está. también esta lógica de la suspensión perfecta si el trabajador no se ha puesto la dosis de refuerzo? Sí, porque acuérdense que la norma, el Decreto Supremo 174 habla de esquema completo de vacunación. Y esquema completo de vacunación a la fecha es dosis de refuerzo para mayores de 18 años que cuenten con, respecto a los cuales ya haya transcurrido, mejor dicho, 5 meses de su segunda vacuna, ¿no?, o más. Entonces, a la fecha solamente pueden realizar trabajo presencial quienes tengan primera y segunda dosis, y dosis de refuerzo si es que ya transcurrió 5 meses de su segunda vacuna. De acuerdo, qué interesante. Ahora, Cristina, respecto de el número de trabajadores, ¿eso tiene incidencia también respecto de esta obligatoriedad
o exigencia de vacunación o esquema de vacunación completa? O sea que una empresa tenga 5 trabajadores o una empresa que tenga 100 trabajadores, ¿la obligación viene a ser la misma o hay alguna variación en torno a ello? La misma, ¿no? Eso ha sido cambiado justamente con el decreto 179 de 2021 y ahora ya no hace esta distinción entre empresas con más de 10 trabajadores, ¿no? O sea, empresas con 11 o más trabajadores o empresas hasta 10 trabajadores, ¿no? Antes, esta disposición para el trabajo presencial solamente era obligatorio para empresas que cuenten desde 11 hasta más trabajadores. Ahora, no hay esta distinción. Cualquier empresa, así tenga solo un trabajador, si es que ese trabajador realiza labor presencial, entonces tiene que tener su esquema completo de vacunación, si no, no podrá hacerlo, ¿no? Esto es uno de los, digamos, principales cambios de este nuevo decreto supremo. Ahora, dentro de este grupo de trabajadores o de personas que no tienen el esquema de vacunación, podemos nosotros encontrar casi 3 grupos claramente diferenciados, ¿no? Un grupo de aquellas personas quizá que no quieren vacunarse, porque sencillamente no quieren vacunarse. Otro grupo de personas que no quieren vacunarse, pero por de repente alguna orientación religiosa, un dogma que ellos puedan profesar. Y otro grupo de personas que sí se quieren vacunar, pero que quizá están saliendo del COVID, quizá tienen alguna enfermedad un poco extraña que una de las recomendaciones de los médicos es no te vacunes todavía. Los 3 grupos están en el mismo supuesto de la norma, o sea, los 3 grupos se le aplicaría este tema de la suspensión de la relación laboral sin goce de haber. A ver, no hay justamente una indisposición que los diferencia, ¿no? Pero todavía digamos, no está del todo reglamentado. A ver, respecto al primer grupo, aquellos que no se quieren vacunar porque no creen, digamos, en la vacuna, ¿no? Los que mundialmente son conocidos como los antivacunas, ¿no? Estas personas, efectivamente, digamos, se les va a aplicar esta suerte de muerte civil, como ha dicho Dante, ¿no? O sea, las personas que son antivacunas porque simplemente no creen en la vacuna y no se quieren vacunar, entonces ellos sí están, digamos, en el supuesto, de hecho, de esta norma que venimos comentando, que si no cuentan con la vacuna, entonces no pueden realizar trabajo presencial, deberán realizar trabajo remoto si es que la naturaleza de sus labores son compatibles con esta modalidad, o si no entran a una licencia sin goce, ¿no? Pero aquellas personas que efectivamente por alguna indicación médica no pueden vacunarse, ya sea porque recién de repente han superado el COVID y el médico les ha dicho que no les corresponde vacunarse, o por alguna otra cuestión médica, de repente, no sé, estamos hablando de personas, por ejemplo, que reaccionaron con alguna alergia, ¿no? De repente la primera dosis y ya no pudieron completar su esquema de vacunación porque por recomendación médica de no, le dijeron mejor no se vacunen, no reciban otra vacuna contra la COVID, porque podría de repente poner en riesgo su salud. Respecto de estas personas, el decreto supremo ha establecido que se pueden dar excepciones, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud se supone que va a coordinar con el Ministerio de Trabajo para que se establezcan las excepciones a lo dispuesto en el Decreto Supremo 179/2021 y por lo tanto, entendería yo que estas excepciones van a permitir que esta gente o estos trabajadores que tengan una razón médica, ¿no?, debidamente comprobada que les impida vacunarse, puedan realizar trabajo presencial a pesar de no tener su esquema completo de vacunación. Interesante, interesante. Una pregunta. Esperar, ¿no? Claro, sí. Ahorita no hay excepciones. Claro. Una pregunta, Cristina. Espérame un ratito. Sí, es una pregunta que se está haciendo mucha gente, ¿no? Ya esto es en el caso de los trabajadores, ¿no? O sea, quienes ya están en una relación laboral, etc. Pero ¿qué sucede con quienes están buscando
un empleo. Entonces, claro, ahí el tema no es que te fiscalizo para que mi trabajador tenga las dosis completas, sino más bien es justamente en el procedimiento de selección donde el empleador entraría a analizar este tema. Es decir, en la contratación, recién estoy seleccionando candidatos, por ejemplo, sería indebido, inconstitucional, ilegal, no sé, como queramos llamarle, que los empleadores sujeten la contratación de un trabajador a la acreditación de la vacunación completa, o seguiría la misma lógica, ¿no? De lo que estábamos conversando. A ver, o sea, en tanto que ya hay una norma, ¿no? Que impide la realización de trabajo presencial si no cuentas con el esquema completo de vacunación. O sea, yo creo que a la fecha sí es posible, ¿no? Que en las ofertas de empleo, ¿no? Se exija que las personas que postulen cuenten con su esquema completo de vacunación, si es que las funciones del puesto de trabajo que se está ofertando solamente pueden ser realizadas de manera presencial y que por lo tanto este puesto de trabajo es incompatible con el trabajo remoto, ¿no? Si eso está bien sustentado, si es evidente que ese trabajo solamente puede ser realizado de manera presencial, entonces yo creo que es perfectamente posible que se exija, ¿no? en algunas ofertas laborales que el trabajador cuente, o el postulante, ¿no? a este puesto de trabajo cuente con su esquema completo de vacunación, ¿no? No Y hay ahí una viene una... discriminación, hay una norma que lo sustenta. Sí, perdóname, Elías, antes que se me vaya la pregunta, pero ahí viene un tema que tú has analizado, Cristina, que es bien, no sé, es bien interesante, ¿no? O sea, ¿quién determina? O sea, claro, si yo ya estoy haciendo trabajo remoto, diré, quiero seguir con mi trabajo remoto, porque desde el solo hecho que yo ya lo he venido haciendo, podría entender de que mis labores sí son posibles de realizarse de manera remota. Pero finalmente, ¿quién determina si mis labores son o no compatibles con el trabajo remoto? ¿Es el trabajador? ¿Es el empleador? ¿Quién es quien tiene ahí, digamos, la última decisión? Porque eso es lo que va a marcar la pauta, ¿no? O sea, si yo a un trabajador mañana le digo, tú tienes que vacunarte porque ahora tienes que hacer trabajo presencial, el trabajador podrá cuestionar esa decisión empresarial diciendo, no, porque yo puedo hacer trabajo remoto. El empleador dirá, no, porque yo ahora deseo que hagas labor presencial, antes la hiciste remota, pero como ya estarías vacunado, ahora lo puedes hacer presencial. Esa especie de conflicto que seguramente se va a presentar en la relación laboral, ¿quién termina determinando si es compatible o no mis labores con el trabajo remoto? A ver, yo creo que quien determina en virtud del poder de dirección definitivamente es el empleador, ¿no? Eh, pero evidentemente sobre la base de razones objetivas, ¿cierto? Dependerá de las funciones propias de cada puesto de trabajo para verificar evidentemente si estas labores son compatibles o no con el trabajo remoto, ¿no? Habrán puestos pues que evidentemente tienen que ser realizados de manera remota, por ejemplo, ¿no? De manera presencial, perdón. Por ejemplo, no sé, los operarios de una fábrica, aquellos que operan alguna máquina en una fábrica, evidentemente tienen que operarla en el lugar donde está la máquina, ¿no? Que es en el centro de trabajo y las labores deberán de realizarse de manera presencial. Aquellas personas que trabajan, por ejemplo, en supermercados, en centros comerciales en general, ¿no? Tendrán que estar ahí, ¿no? Para atender al público y evidentemente estas labores tienen que ser realizadas de manera presencial, o sea, no hay forma que se realicen de manera remota. Habrán otras, ¿no? Que digamos, sería más discutible. Otras, por ejemplo, que alguna parte puede ser realizada de manera remota y otra parte no, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo,
no sé, un supervisor de seguridad y salud en el trabajo que tiene labores administrativas, que las tiene que hacer, digamos, desde su computadora, pero que también tendrá que estar en el campo, ¿no es cierto?, para verificar que efectivamente el personal esté cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el que el trabajador puede hacer una parte de sus labores de manera remota y otra parte tiene que realizarla sí o sí en el campo, yo creería que estamos ante un puesto de trabajo que como en su totalidad, las funciones en su totalidad, en conjunto, no pueden ser realizadas de manera remota, entonces la única salida, digamos, sería la licencia sin goce, ¿no? Porque lo que entiendo de la norma es que todas las funciones propias del puesto de trabajo deberían poderse realizar de manera remota para poder aplicar el trabajo remoto. Y otra cuestión a tener en consideración es que, ojo, el trabajo remoto está vigente hasta el 31 de diciembre del 2021, ¿no? Una de las primeras, de los primeros batallas, digamos, que ganaron los congresistas adeptos al presente gobierno es eliminar el trabajo remoto, ¿no? O limitar su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021. Entonces, acá hay un tema importante que hay que definir y discutir, porque la norma te dice, si tus labores no puedes realizarlas de manera presencial porque no tienes el esquema completo de vacunación, te vas al trabajo remoto, ¿no? Esa es la primera opción. Entonces vamos a poner en el supuesto que efectivamente estamos hablando de un trabajador que sus labores son compatibles con el trabajo remoto y, bueno, no se quiere vacunar, entonces se va al trabajo remoto. Se va al trabajo remoto, pero se va al trabajo remoto hasta el 31 de diciembre del 2021. ¿No es cierto? Luego, a partir del 1 de enero del 2022, no hay trabajo remoto. Entonces, a partir del 1 de enero del 2022, este trabajador va a tener que ingresar o iniciar una licencia sin goce de haberes, una suspensión perfecta de labores, ¿no? Entonces, esta flexibilidad que da la norma de trabajo remoto, ¿no? Solamente estaría vigente hasta el 31 de diciembre del 2021. A partir del 1 de enero del 2022, la única consecuencia respecto de aquellos trabajadores que no se quieren vacunar porque no lo desean, ¿no?, sin una razón objetiva, digamos, la única consecuencia va a ser la licencia sin goce, porque el trabajo remoto ya no va a existir. Se elimina de nuestro ordenamiento jurídico. Ojo con eso, ¿no? Correcto, correcto. Qué interesante ese punto, porque ciertamente da cuenta pues de lo improvisado que fue incluso adelantar esta medida que estaba prevista para el 15, hacerlo tan pronto, de esta manera tan casi inopinada, ¿no? Porque otra de las preguntas que surgieron a través de esto era los trabajadores del sector agrario, ¿no? Ellos no están laborando en una oficina, no están laborando en un edificio, sino están en el campo. Para ellos también vamos a exigir el carnet de vacunación con el esquema de vacunación completa, o a ellos no les vamos a exigir ese esquema de vacunación completa. Respecto de la norma, ¿qué crees que no podríamos tener como respuesta a ello? Yo creería que sí, sí se le debería exigir, ¿no? Porque si bien ellos están en el campo, o sea, ese es su centro de trabajo y están realizando labores presenciales en su centro de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que también es exigible para ellos, ¿no? Claro, y sobre todo porque tampoco tienen esa alternativa del trabajo remoto, ¿no? Justamente el trabajo, Exacto. solamente tienen esa posibilidad de trabajo presencial, ¿no? Sí, exacto. Ahora, de repente también es la oportunidad, digo yo, viendo las cosas, digamos, siempre en positivo, de darle de nuevo una mirada al teletrabajo, ¿no? Que es la única opción que quedaría a partir del 1 de enero del 2021 y flexibilizarla para que
pueda ser utilizada, ¿no? Antes de la pandemia, digamos, eran muy pocas las empresas y los trabajadores que estaban sujetos a la modalidad del teletrabajo porque por su poca flexibilidad. Y es por eso que nace el trabajo remoto como una alternativa más flexible y de fácil implementación, dado el contexto de la COVID-19. Pero ya la pandemia nos cambió, ¿no es cierto? Nos cambió a todos, cambió el mundo laboral de todos, digamos, y las normas tienen que adecuarse a la realidad. Entonces, de repente es la oportunidad para darle una mirada nueva al teletrabajo y realmente flexibilizarlo para que pueda ser implementado en muchas empresas a partir de enero del 2022 o, en todo caso, retroceder en esta decisión de solamente permitir el trabajo remoto hasta el 31 de enero del 2021 y extenderlo, ¿no? Dado que todavía estamos con la pandemia y parece ser que podría venirse una tercera ola, ¿no? Sí, porque los indicadores sí siguen subiendo en ese tema justo que tú comentas, ¿no? Ahora, una de las preguntas que también nos vinieron con motivo del tema que vamos a tratar el día de hoy es, ¿puedo utilizar el artículo 23, literal C, de la LPCL, que básicamente es la causa del despido justificado por la negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico previamente convenido o establecido por la ley, que sean determinantes de la relación laboral o a cumplir las medidas profilácticas o curativas prescritas por el médico para evitar enfermedades o accidentes, para poder sancionar al trabajador que no se vacuna? Puedo utilizar el 23C, para resumir, el 23C para poder desvincular a un trabajador que no quiere vacunarse. Eso sí es más discutible, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la vacunación sigue siendo facultativa, ¿no? Eso no ha cambiado. No se puede exigir a una persona vacunarse, si bien es cierto ya se han establecido consecuencias en su vida laboral, en su vida social, la vacunación sigue siendo voluntaria, ¿no? Entonces creo yo que sí sería discutible despedir a alguien, más aún cuando ya hay una norma que te dice que la consecuencia para quien no se quiere vacunar no es el despido, sino es esta licencia sin goce, ¿no? Entonces, esa sería la consecuencia, no el despido, creo yo. No sé si ustedes opinan distinto, pero yo Sí, de sería acuerdo, conservadora. porque esta norma pues que ha salido es un decreto supremo y más bien la que dice que la vacunación es facultativa, que no es obligatoria, es una norma con rango de ley, ¿no? Entonces el decreto supremo no tendría la fuerza para cambiar eso. E incluso tampoco si la propia ley dijera algo que hoy no dice, ¿no? De que fuera obligatoria también sería discutible, ¿no? Porque eh, hasta qué punto realmente se puede limitar o sea, bajo esa lógica podríamos ir a buscar a la gente a vacunarla obligatoriamente, la amarramos y la vacunamos y eso no se puede hacer en el siglo XXI, ¿no? Obviamente hay otras medidas menos restrictivas, aunque no por eso insignificantes, ¿no? No es poco el tema de que tengas limitaciones laborales, limitaciones para comprar, limitaciones para salir, limitaciones de espacio, etc., ¿no? Pero lo que sí preocupa es que, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes trabajadores que realmente no desean vacunarse y que ya aplicas esta medida de una licencia sin goce, claro, no tienes ninguna limitación temporal, ¿no? O sea, esta licencia durará, o esta suspensión perfecta, pues no es una licencia en estricto, ¿no? Es una suspensión perfecta, ¿no? Porque no es una licencia, pues no es pedida por el trabajador. Pero esta suspensión perfecta durará, pues, lo que el trabajador se demore en animarse, ¿no? En vacunarse, básicamente eso, ¿no? Y eso creo que sí, ahí creo que el legislador ha faltado, ¿no? De ponerle, el gobierno en este caso, ponerle un tope, digamos, temporal, ¿no? Porque así podemos tener, pues, trabajadores que pasan un mes, dos, tres, cuatro, y seguimos teniéndolos, o sea, se sigue teniendo trabajadores en planilla, Estos sujetos a trabajadores fantasmas, ¿no? Que están en fantasmas, ¿no? planilla, pero Claro. en realidad Y, no están y hablando de trabajando. los trabajadores fantasmas, una pregunta que muchos empleadores están haciendo es, ¿y cómo hago? O sea, ponte que tengo 2.000 trabajadores.
pero tengo 100 antivacunas, o sea, 100 que no se quieren vacunar porque no se quieren, no porque no pueden, ¿eh? Porque no quieren vacunarse. Entonces tú dices, ya no voy a poder contar con estos 100 trabajadores hasta que cada uno de ellos, ¿no? Se vaya animando a vacunarse. Pues la empresa no va a parar, pues necesita reemplazarlos. ¿Qué contrato crees tú, digamos, a modo de sugerencia, ¿no? De idea general, porque habrá que analizar el caso específico, pero podemos utilizar el de suplencia? ¿Será el de Yo, emergencia? ¿Será el yo creo que en este ignominado? caso el de ¿Cuál? suplencia, ¿no? Calza perfecto. Se ha suspendido el contrato de trabajo, es evidente, se ha suspendido, y necesita suplir a este trabajador con otro, ¿no? Y ojo que ahí tenemos dos alternativas siempre, ¿no? El contrato de suplencia directo, digamos, yo empleador busco al reemplazo y celebro con él directamente un contrato de trabajo de suplencia, y la otra es a través de una entidad de intermediación laboral, ¿no? Que es esta contratación, digamos, indirecta, ¿no? No quiero decir el nombre de ninguna empresa, pero me contacto con una entidad de intermediación laboral y le digo que necesito suplir a estos 100 trabajadores, ¿no? Y es a través de esta empresa de intermediación laboral, es esta empresa de intermediación laboral quien va a contratar a estos 100 trabajadores y me los va a destacar a mi centro de trabajo, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que hay estas dos modalidades para suplir a trabajadores que están con suspensión perfecta, como es en este caso de la relación laboral. Claro, ahí la suplencia estaría sujeta al cumplimiento de la vacunación por parte del trabajador titular, ¿no? Sí, Básicamente, ¿no? Que es exacto. una fecha incierta, ¿no? O sea, será pues Sí, cuando se anime, ¿no? exacto. Ya. Está ahí Y ahí, la sí, sí, recomendación. dale. La recomendación sí sería hacer el monitoreo, ¿no? Porque claro, por lo menos o sea, va a ser más de un mes necesariamente el contrato de suplencia, si es que es un trabajador que es antivacuna, por ejemplo, que de repente cambie la idea, el chip, y se pone la primera vacuna y se pone la segunda, de buenas a primeras no se va a aparecer en la empresa pues, a decir, oye, ya me Sí, yo vacuné. lo que ahí haría y recomendaría es que enviar una carta a los trabajadores, no una comunicación a los trabajadores, para que sepan que es su obligación también comunicar a su empleador cuando ya cuenten con el esquema completo de vacunación, ¿cierto? Eh, para poder coordinar, ¿no? Su reincorporación o su retorno a las labores presenciales. O sea, sí o sí es el trabajador quien tiene que comunicar al empleador si se vacunó y cuándo se vacunó, y además acreditar, ¿no? No solamente comunicar, acreditar con el carnet de vacunación virtual o físico que ya cuenta con su esquema completo de vacunación. Entonces, sí o sí yo enviaría una comunicación poniendo en conocimiento que esa es obligación del trabajador, ¿no? Comunicar y acreditar que ya cuenta con el esquema de vacunación, y será obligación del empleador que coordinar el retorno al trabajo presencial de este trabajador ya vacunado, ¿no? Cristina, una pregunta. ¿Y cómo queda hoy el status quo de los trabajadores de riesgo? O sea, una persona que hoy es un trabajador de riesgo, por ejemplo, si ya me vacuné, supongamos, no tengo 66 años, ¿no? 67 años, y de todas maneras soy un trabajador de riesgo, pero ya me vacuné. Tengo la obligación, si mi empleador me dice que tengo que ir a hacer trabajo presencial, ¿ya debo ir a hacer trabajo presencial? ¿O es que eso todavía se mantiene con cierta obligatoriedad de mantener el trabajo remoto en ese caso de los trabajadores de riesgo? A ver, hay un privilegio siempre, ¿no? Del trabajo remoto respecto de los trabajadores de riesgo, ¿no? Y eso, digamos, ha sido reiterado por estos nuevos lineamientos del MINSA. Pero también estos lineamientos te hablan de del retorno al trabajo presencial de los trabajadores del grupo de riesgo, ¿no? Y te dan las pautas o establecen las pautas para este retorno seguro. Entonces, ¿cuáles son estas pautas básicamente? En primer lugar,
digamos, es el médico ocupacional de la empresa quien tiene que revisar la información clínica del trabajador, y estamos hablando de antecedentes médicos, informes médicos, en realidad cualquier información médica, tiene que ser revisada por este médico ocupacional con la finalidad de precisar cuál es el estado de salud de este trabajador de riesgo y cuál es el riesgo laboral respecto de cada uno. Es un análisis, digamos, individual. Y es el médico ocupacional quien, luego de esta revisión, quien determina cuál es la modalidad de trabajo que le corresponde a este trabajador, que podría ser trabajo remoto, trabajo semipresencial o híbrido, ¿no? O el trabajo presencial, ¿no? Luego de eso, también hay que tener en cuenta, de acuerdo a estos nuevos lineamientos y de acuerdo al Decreto Supremo 174, ¿no es cierto?, cuál es el estado de la vacunación de este trabajador, es decir, si cuenta con su esquema completo de vacunación, ¿no? Porque el médico ocupacional te podrá decir, este trabajador puede realizar labores presenciales, ¿no?, de acuerdo a sus antecedentes médicos. Pero se trata de un trabajador que no está vacunado, entonces no podrá realizar labores presenciales, ¿no? Este es un nuevo, digamos, un nuevo factor que hay que tener en consideración. Ahora, hay una disposición específica, ¿no?, para los trabajadores con factor de riesgo que realicen labores en puestos de trabajo que hayan sido calificados como de alto o muy alto riesgo de exposición para la COVID-19, ¿no? En este caso, se requiere, además de esta evaluación individualizada del médico ocupacional, se requiere una firma, o que el trabajador firme una declaración, ¿no?, en la que se deja constancia de manera expresa que el trabajador ha recibido información sobre todos los riesgos que implica su retorno al trabajo presencial. Y esta declaración, o el formato de esta declaración, está consignado en el anexo 9 de estos nuevos lineamientos, ¿no? Entonces, eso es lo que establecen estos nuevos lineamientos para el retorno seguro de estos trabajadores con factores de riesgo. De acuerdo. Qué interesante ese tema, porque en realidad son trabajadores que ya, o sea, el factor riesgo no se va a desaparecer cuando también desaparece el trabajo remoto, ¿no? O sea, ahí también termina siendo un pequeño inconveniente para ellos. Pero ahora, una pregunta, Cris. Estuvo circulando mucho en redes, incluso ya ocurrieron algunos incidentes con este certificado de exención de vacunación. Trabajadores que parte de este grupo antivacuna, pues patrocinados o con un formato ya preestablecido de alguna abogada, va a la empresa y le dice al empleador, tú no me puedes exigir que yo me vacune, yo puedo seguir trabajando, es mi libertad de trabajo y tengo mi exención, mi carrera de exención de vacunación. ¿Es esto legal? ¿Le da ese margen de acción al trabajador tener un carnet de exención de esa vacunación? Mira, a la fecha, como no están reguladas las excepciones, en teoría, quien no está vacunado no puede realizar trabajo presencial. Y estos certificados, ¿no?, que han estado circulando en redes, en realidad ni siquiera acreditan, ¿no es cierto?, de manera objetiva que por razones médicas, por ejemplo, no se pueda vacunar, porque ni siquiera lo firma un médico, creo, los que han estado circulando en redes son firmados por una abogada o un abogado, ¿no es cierto? Entonces no es la persona idónea ni siquiera para acreditar que los trabajadores no se pueden vacunar por una razón objetiva, ¿no es cierto? Que parecería ser
que va a ser, o sea, que las excepciones van a estar fundamentadas en una razón objetiva y médica, no por una razón subjetiva, que como podría ser el hecho de que no me quiero vacunar porque no creo en las vacunas, que la gente está en todo su derecho a no creer no creer en las vacunas y no vacunarse, porque las vacunas son voluntarias, no hay obligación de vacunarse, pero esa parecería ser que no va a ser una excepción contemplada en la norma, ¿no? Las excepciones contempladas en esta futura norma seguro van a tener una razón objetiva y sobre todo una razón médica. Y Interesante. seguramente van a requerir la presentación de un certificado médico. Justamente ahí iba mi siguiente pregunta, ¿no? Yo como empleador, como parte de mi deber de prevención, tengo esta obligatoriedad ahora de exigir que trabajo presencial tenga que ser por trabajadores que tengan el esquema de vacunación completa, lo cual quiere decir que yo puedo hacer una fiscalización posterior, o sea, puede un trabajador presentarme su certificado de vacunación de físico y yo lo acepto y de repente después puedo verificar si es que efectivamente ese certificado de vacunación coincide con la data que tiene el Estado y verifico de repente que ese certificado de vacunación es falso y yo puedo ejecutar una sanción, un procedimiento disciplinario por ello. Interesante pregunta. Y que seguro va a ocurrir, ¿no es cierto? Porque ya hemos visto en las noticias que están falsificando los certificados de vacunación. Correcto. Entonces, en ese caso es, o sea, causa justa de despido, ¿no? Entrega información falsa al empleador. No, o sea, la causa de despido o la causa de inicio de este procedimiento disciplinario no va a ser no contar con la vacuna, porque eso ya, digamos, entra a un segundo plano. La falta que habría cometido el trabajador en ese caso es la entrega de información falsa al empleado, ¿cierto? Y eso es una causa justa de despido y por lo tanto la sanción que podría aplicarse en ese caso es el despido del trabajador, ¿no? Ojo también que hay que, o sea, en ese caso igual hay que seguir el procedimiento del despido, darle oportunidad al trabajador para que se descargue, sobre todo en este caso que también he visto que hay muchas fallas en el sistema, ¿no? Hay personas que sí han recibido sus 2 dosis de vacunación, que tienen su, digamos, su carnet en donde Los te sellos en la sella firma, ¿no? cuando te han vacunado, pero al momento de ingresar a la página web, ¿no es cierto?, del Ministerio de Salud, solamente aparece una dosis registrada. Entonces, ojo con, ¿no?, con hacer un despido express, acelerado en ese caso, y después darnos con la sorpresa de que no fue un tema del trabajador, o sea, el trabajador no fue que entregó información falsa, sino que hubo un error en el sistema. Incluso ya hay una forma en la misma página del Ministerio de Salud de poder ingresar como una solicitud de rectificación para que consten todas las vacunas que realmente te has aplicado, ¿no? Para que lo actualicen, ¿no? Porque incluso también lo último que estuve, y disculpa, André, que ahora sí te doy el pase un ratito, estuve escuchando, porque sí fue un tema bastante particular, los temas de homonimia. También hay personas que han ido a vacunarse y en el sistema le aparecen, ya estás vacunado, pero estas Sí, personas nunca han ido. Entonces ahí también hay sí. todo un tema, porque en estricto esa persona que aparece con la vacunación realizada en el sistema podría asistir a trabajar porque finalmente, formalmente sí tiene ese esquema de vacunación completa, pero en la realidad no tiene las dosis. O sea, ahí hay un tema también de homonimia, hay unos correos del Ministerio de Salud. Recuerdo en la mañana estuvieron indicando lo que era mesa de partes @minsa.gov.pe para justamente comunicar ese tipo de casos porque hay números que se brindan, pero no se tiene una atención inmediata. Entonces también Seguramente esa va a ser una excepción de la norma, ¿no? Seguro aquellas personas que no se pueden vacunar no por causas imputables a ellos, sino por causas imputables a la administración, como sería este caso, ¿no? Que no se pueden ir a vacunar porque ya aparecen como registrados, como como ya persona vacunado. vacunada, digamos. Correcto. Correcto. Ahora sí, Dante, disculpa que te haya cortado. No, está muy interesante. Estaba pensando en que sí, pues no va a ser raro
quizás algunas personas lamentablemente recurran a certificados de vacunación falsos para tratar de lograr el doble objetivo, ¿no? Mostrarse vacunado formalmente frente al empleador y por otro lado satisfacer su decisión de no vacunarse en la realidad, ¿no? Pero recordemos que eso es una falta muy grave, ¿no? Y que además la Corte Suprema la ha ratificado con mucha contundencia en los casos de descansos médicos, ¿no? O sea, es usual, lamentablemente, en este país que se presenten descansos médicos otorgados de favor o adulterados. Siguiendo esa lógica, también podría pasar lo mismo con los certificados de vacunación. Cristina, ¿qué podrías decirnos respecto a los temas de vacunación de los trabajadores del Estado? Porque uno revisa esta norma, la 179, y hay una norma que te deriva al decreto de urgencia al 055, ¿no? O sea, no parece, o sea, en esta norma parece no ser, digamos, aplicable inmediatamente a los trabajadores del sector público. ¿Cómo queda el status quo de la vacunación de los trabajadores del sector público? Claro, esta norma del 174 se divide en dos, ¿no? En el caso del trabajo, de los trabajadores del sector privado, ¿no? Es en ese caso en el que específicamente, ¿no? Te establecen las consecuencias, ¿no? Que te dicen que si no puedes realizar trabajo presencial porque no estás vacunado, entonces te vas a hacer trabajo remoto, pero si no puedes hacer trabajo remoto, entonces te vas a una licencia sin goce. Pero en el caso del sector público, te remiten, ¿no? Al decreto de urgencia 55/2021, ¿no? Y específicamente a la disposición complementaria final. Creo que es el decreto supremo 55/2021. A la disposición complementaria final, a la única, ¿no? Y esta disposición lo que te establece es que los servidores públicos, los servidores, ¿no? Los funcionarios, que realizan trabajo remoto, ¿no? O que están en licencia con goce, que ya cuenten con las dosis completas de vacunación, pueden retornar a su centro de trabajo, ¿no? Para realizar labores presenciales o labores mixtas, ¿no? Una parte, ¿esto qué quiere decir? Una parte del trabajo remoto y otra parte de trabajo presencial. Pero no se pone, ¿no? No hay una consecuencia en esta disposición complementaria final de este decreto de urgencia respecto de, para aquellos trabajadores que no se quieran vacunar. No te dice, o sea, no hay una norma a la fecha para el sector público, para los trabajadores del sector público, que establezca que si no cuentas con las vacunas y no puedes realizar trabajo remoto porque no hay compatibilidad con las labores y esta modalidad de trabajo, entonces te vas a una licencia sin goce. No existe. No hay una norma expresa en ese sentido. Entonces, yo sí creo que esta es una falla del decreto supremo, ¿no? De este decreto supremo 179, porque no hay una razón objetiva para hacer esta diferenciación entre sector público y sector privado, ¿no? Ambos trabajadores, los trabajadores de ambos sectores deberían de tener las mismas consecuencias. Si no te puedes vacunar, entonces vas a trabajo remoto, si lo puedes hacer, y si no te vas a una licencia sin goce. No hay una razón objetiva para que esto no sea así en el sector público, pero sí en el sector privado, ¿no? Correcto, incluso... Correcto, parece un trato diferenciado e injustificado, ¿no? Sí, o sea, no, es sumamente discutible. Sí, justo estaba revisando porque Servisa con un comunicado, pues no recuerdo si fue ayer o hoy en la mañana, donde justamente entre las alternativas que ellos indican es lo que nos dice Cristina, ¿no? Hay un retorno progresivo, prioritariamente los de grupo de riesgo se van a trabajo remoto, pero no hay esa previsión como así la hay en el privado, de que si no puedes hacer trabajo remoto te vas a suspensión perfecta sin goce de remuneraciones. Aparentemente para el Estado no existe esa figura, ¿no? Todos pueden ser
licencia con goce, o de repente no, porque también la licencia con goce como alternativa va perdiendo sentido, Sí, pues. va perdiendo O sea, sentido. la licencia con goce justamente va a surtir el efecto, o sea, no va a cumplir con la finalidad de la norma, ¿no? La finalidad de este decreto supremo es, si no te vacunas, porque no quieres vacunarte, ¿no? Porque van a haber excepciones, entonces no, se te aparta un poco de la vida social, de la vida laboral, ¿no es cierto? El otorgar una licencia con goce de haberes para estas personas que no se quieren vacunar, bueno, es un regalo, más que, y se aparta de la finalidad de la norma, ¿no? Correcto, entonces de repente nos van a quedar solo antivacunas públicos, no privados. Pero es Claro, privilegiamos un, los antivacunas que son trabajadores del sector público. Está prohibido ser antivacunas, pero del sector privado. O sea, es ¿no? una También. locura, ¿no? Y uno se pone a pensar, ¿ha sido, o sea, hay alguna finalidad? ¿O hay, cuál es la, por qué esta distinción? Eh, ¿Por qué sí en el sector privado no, o sea, hay estas consecuencias y no en el sector público? ¿Es así a propósito o es un descuido de quien dio esta norma, ¿no? Prefiero pensar que ha sido un descuido que ha sido a propósito, ¿no? Pero ya no se sabe. Una pregunta, Cristina. También se dicen algunas cosas de los trabajadores extranjeros. Hay algunas regulaciones en el 179 sobre el trabajador extranjero. ¿Vos podrías comentar un poquito de eso? A ver, no las he revisado con detenimiento. A ver, coméntamelas Por y ejemplo, las ese comento. tema de las restricciones de viaje, por ejemplo, ¿no? Se decía de que en el caso de los trabajadores extranjeros estas restricciones obviamente no aplicaban, ¿no? Porque ibas a ingresar a territorio nacional, obviamente para trabajar, pues, ¿no? O sea, en el 179, el 179 regula una serie de temas, ¿no? Obviamente el más importante para nosotros es el tema laboral, pero también hay temas de traslados, ¿no? O sea, de viajes, de que hay prohibiciones de viajes, hay restricciones, pero sí se ponen algunas excepciones, por ejemplo, para los trabajadores extranjeros, ¿no? O sea, si tú vienes a trabajar, pues bastará simplemente con que, igual que cualquier trabajador nacional, acredite su vacunación. Y es importante que la norma reconoce no solamente las vacunas puestas en el Perú, sino también en En el cualquier parte del extranjero, mundo, ¿no? claro. Entonces, podría venir un trabajador vacunado con Sputnik, con Moderna, con Johnson, con Sinovac, con CanSino, y ya no me acuerdo todas las demás marcas que van saliendo, pero, y normal, pues se tienen que aceptar, ¿cierto? Esto es Sí, así. se tiene que aceptar. Todas las vacunas valen. No, no hay una, aquí, al menos en nuestro país, no hay una restricción en cuanto a la marca de la vacuna. En otros países sí, ¿no? En algún momento se prohibió la entrada de personas extranjeras con determinada vacuna en otros países, pero aquí todas las vacunas valen, tanto las puestas aquí en el país como en el exterior, y bastará con que cuenten con su esquema completo de vacunación para realizar trabajos presenciales, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y de repente ya para ir cerrando algunas ideas, ya hemos hablado del tema de la vacunación, pero ya, los que van a trabajar presencialmente, los que están vacunados, ¿qué obligaciones tiene el empleador con las personas que están trabajando de forma presencial, que ya tienen el esquema de vacunación completa? En primer lugar, y no quiero olvidarme de comentar esto, es importante que las empresas adecúen sus lineamientos de vigilancia, prevención y control del COVID a esta nueva directiva, que es la directiva, ahorita les doy el número, Directiva Administrativa 321-MINSA. Es muy importante que adecúen sus lineamientos a esta directiva, ¿no? Los adecúen, que esta nueva versión de estos lineamientos, de este protocolo, sea aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o por el supervisor, según corresponda, que sea registrada esta nueva versión de sus lineamientos ante el MINSA y luego difundida a todos los trabajadores. Esto es muy importante
seguramente esto será objeto de fiscalización en los próximos días por parte de SUNAFIL. Esto es lo primero que hay que tener en consideración porque no podemos realizar trabajo presencial si no contamos con estos protocolos, y estos protocolos tienen que estar debidamente actualizados conforme a esta Directiva Administrativa 321-MISA, ¿no? Y no solamente es importante contar con estos lineamientos, sino que hay que implementarlos en la realidad, ¿cierto? SUNAFIL no solamente verifica que cuentes con el papel, sino que lo que has establecido en el papel esté debidamente implementado, ¿no? Y en estos lineamientos se hace referencia, por ejemplo, al distanciamiento mínimo, ¿no? Ahora el distanciamiento mínimo es de 1 metro, salvo que las empresas cuenten con comedores, con servicio de transporte, con vestuarios, ¿no? En todos esos lugares sí debe haber un distanciamiento mínimo de 1,5 metros, no de 1 metro, ¿no? Hay que cumplir con los aforos también, es importante. Hay provincias en donde hay un aforo más reducido que en otros, entonces no solamente hay que cumplir con el distanciamiento mínimo, sino con el aforo. Cuando hablamos del aforo, también es importante revisar las ordenanzas municipales. Hay municipios que son más estrictos que otros, ¿no? Y en general cumplir con todos los lineamientos. Acuérdense de que hay que tener lugares para el lavado de manos o dispensadores de alcohol, uno tiene que estar al ingreso del centro de trabajo con todas las explicaciones del caso. Ojo que hay que realizar capacitaciones a los trabajadores para prevenir el contagio del COVID-19, y estas capacitaciones son adicionales a las que establece la norma de seguridad y salud en el trabajo, o sea, adicionales a estas 4 capacitaciones anuales, y eso se ha establecido de manera expresa en esta Directiva Administrativa 321. Por lo tanto, seguramente esto va a ser objeto de fiscalización también por parte de los inspectores de trabajo, ¿no? Tener en consideración todas las medidas que se establecen también para la reincorporación de un trabajador en caso esta persona haya sufrido el virus del COVID-19, no hay pautas específicas que tiene que seguir la empresa para su reincorporación, ¿no? En el caso de las trabajadoras gestantes o embarazadas, también hay lineamientos específicos, ¿no? En general, todo eso, todos los lineamientos que están en el papel tienen que ser cumplidos de manera estricta en la realidad para evitar multas, ¿no? Porque SUNAFIL inspecciona y en caso de incumplimiento te inicia un procedimiento sancionador y te multa. Cristina, a propósito de lo que has comentado, se me ha ocurrido de las madres gestantes. O sea, por ejemplo, hay una norma ahí especial que sacó, me acuerdo, el Congreso anterior que hablaba sobre un tratamiento específico o especial para las trabajadoras gestantes. ¿Cómo compatibilizamos eso con esta norma de las vacunas? O sea, por ejemplo, si tú tienes una trabajadora que está en estado de gestación y tendría que hacer labor presencial, porque si es trabajo remoto tendría que hacer remoto, eso ya queda claro, ¿no? Pero si, por ejemplo, por la naturaleza de sus labores tendría que hacerlas presencial, ¿hay algún problema con el tema de la vacunación? ¿Hay una restricción? ¿Por el tema de que esté gestando? ¿Hay alguna particularidad no, que la trabajadora... Las personas embarazadas se han estado vacunando, ¿eh? O sea, no hay una contraindicación, restricción. digamos. Exacto, no. General, ¿no? Podrían haber casos específicos, sí, pero digamos, en general, el hecho de estar embarazada no es una contraindicación para vacunarte. Ok, y partiendo de otro tema, y ahora yo le estoy robando su turno a Elías, es algo que a veces no se dice mucho, pero que sí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa si un trabajador labora de manera presencial, como hoy es en su gran mayoría, ¿no? Los trabajadores, y observa que el empleador no cumple las normas de seguridad y salud en el trabajo? O sea, por ejemplo, no cumple con poner a su disposición la posibilidad de lavarse las manos, ni de alcohol, ni que fiscalice que los demás trabajadores usen las mascarillas, porque este tema que la gente pues usa la mascarilla en la barbilla, ¿no? En la garganta. O en la garganta, De o en la chalina, frente, o de chalina, o en la frente,
y no solamente pasa en la calle, ¿no? Sino seguramente está pasando en los centros de trabajo, incluso hemos tenido algún proceso judicial por ahí con Elías que se despidió un trabajador porque usaba mal la mascarilla bajo la excusa que tenía una rinitis, ¿no? Obviamente el despido fue válido, ¿no? Pero, ¿qué pasa al revés? O sea, yo soy el trabajador que sí cumplo, que me pongo bien mi mascarilla, pero los demás compañeros de trabajo hacen lo que quieren. El trabajador tiene la posibilidad de iniciar un proceso de acto de hostilidad, ¿no? Por incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo y darse por despedido, por ejemplo, ¿no? Sí, o también puede acudir a SUNAFIL y que se haga una inspección. Y ojo que ahora SUNAFIL tiene la facultad de cerrar el centro de trabajo como medida preventiva, ¿no? Hasta que el empleador adopte las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad y salud en el centro de trabajo. Entonces, no es poca cosa no vigilar el cumplimiento de las normas de prevención del COVID-19 en el centro de trabajo. Correcto. Y este tema del tiempo de la sanción, ¿qué pasa con los trabajadores? Siguen percibiendo remuneración. O sea, ¿no? Como hay- Mientras que medida preventiva, la medida preventiva es el cierre temporal, ¿no? Ujú. Del lugar donde no se están cumpliendo con las normas de seguridad que pongan en peligro inminente la seguridad y salud en el centro de trabajo. Y mientras ocurre este cierre temporal, los trabajadores siguen percibiendo la remuneración. No hay no hay una suspensión perfecta. Nada, qué interesante y qué importante cumplir con la normatividad sobre el control de la vacunación y en realidad con todas las normas de prevención contra el COVID, ¿no? Y también, ya para ir cerrando, no sé si antes tendrá alguna pregunta adicional, pero también, así como se abre la posibilidad de contratos de suplencia, también se abren causas objetivas para hacer traslados geográficos para trabajadores que sí tienen un esquema de vacunación. Y, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una oficina en toda la parte sur del Perú, ¿ok? De Lima, imaginemos, de Lima solamente hasta Arequipa. Ya, pero tengo oficinas en Chincha, tengo oficinas en Pisco, tengo oficinas en Ica. ¿No? Y de repente los trabajadores que tengo en Chincha no tengo la suficiente cantidad de trabajadores para que puedan cumplir con las funciones, porque no tienen el esquema de vacunación, no pueden hacer trabajo presencial, y tengo de repente en Pisco uno o dos trabajadores que sí me pueden ayudar en Chincha. Entonces, allí sería válido utilizar la movilidad geográfica sustentando básicamente que no tengo personal y de repente no es tan llamativo para mí por ahora contratar por suplencia o me voy a demorar en contratar por suplencia a otros trabajadores para el tema inmediato. ¿Puedo trasladar de manera objetiva a esos trabajadores de Pisco a Chincha para que cumplan esas funciones? Claro que sí, ¿no? Si hay una razón objetiva, claro que sí. Eso podría ser una salida definitivamente, ¿no? Que bueno, se van abriendo, en la medida que sea objetivo, como dice Cristina, se van abriendo varias alternativas para tomar decisiones empresariales. Y, Efectivamente. Dante, no sé si tienes alguna pregunta adicional, me pareció súper, súper completo lo que nos ha comentado No, Cristina. no, súper claro, Cristina. Gracias por haberte tomado un tiempito para acompañarnos en sábados laborales y la verdad que me ha quedado muy claro todo. Y nada, pues esperemos que estas normas pues surtan el efecto deseado, ¿no? Obviamente tienen errores y deben ser mejoradas en muchos aspectos, pero creo que la finalidad es que el empleador se convierta o los empleadores se conviertan en aliados estratégicos también de control de la pandemia, ¿no? Creo que es un poco eso, ¿no? Porque si tienes a muchos empleadores fiscalizando la vacunación, porque este tema de que el ministerio te vaya a buscar casa por casa a cada persona no vacunada, pues es una labor titánica y casi imposible de cumplir, ¿no? Creo que los empleadores pueden ayudar y, en esta labor y generar incentivos a favor de la vacunación y creo que ya está dando resultados, ¿no? No, Sí, obviamente, y sí, no sí, solo, perdón que te corte, no, y no solamente con estas consecuencias directas, ¿no? Sino que no hay que olvidarnos que el empleador o los empleadores en general deben de cumplir con este deber de capacitación, ¿no? Que les comentaba, y este foro puede servir para
informar al trabajador sobre las ventajas de la vacunación, o sea, para qué sirve la vacunación, y desterrar muchas veces aquellos mitos, ¿no?, infundados que algunas personas tienen, ¿no? Creencias que no, de repente no son del todo correctas, ¿no? Sin perjuicio de que cada quien, repito, es libre de pensar lo que quiera, pero muchas veces pensamos o creemos algo sobre la base de información errada, ¿no? Entonces, brindando información correcta, creo que podemos tomar una decisión mejor, ¿no? Una decisión informada. En todo caso, si no te quieres vacunar, es tu derecho, pero también tienes el deber de informarte, ¿no? Y el empleador, también el deber de informar de manera correcta cuáles son las ventajas de la vacunación, qué es lo que finalmente busca la vacunación, ¿no? Que es justo no llegar a estos casos graves del COVID-19, ¿no? Más que no contagiarte, no llegar a estos extremos de tener que estar en UCI y de repente fallecer, ¿no? Y ese aspecto es muy importante porque siempre nos vamos por el otro lado del Estado, ¿no? El Estado tiene que llegar, el Estado tiene que informar, pero claro, tenemos una puerta allí con las capacitaciones que tú bien indicas para que puedan desmitificar varias cosas en torno al tema de la vacunación y prestar siempre el apoyo, como ha ocurrido en ese tema del sector agro. Entiendo que incluso tenían convenios que las personas del MINSA podían ir a la misma sede donde están prestando los servicios y podían hacer la vacunación, o lo que existe ahora en los centros comerciales, ¿no? Hace poco en las noticias puedes ver que hay cola para ingresar y al otro lado está una tienda para poder hacer la vacunación, ¿no? Hay una especie de coordinación entre el sector público y privado que puede ser muy valiosa para poder terminar de lograr este objetivo final de la vacunación, si no a todos, a la mayor cantidad de personas posibles. Pero bien, Cristina, como siempre en este programa se nos pasa la hora, hoy no ha sido la excepción y qué bueno haber podido cerrar este año 2021 con tu participación, que en realidad ha sido más de una oportunidad que nos has acompañado y encantados de tenerte aquí para poder aclarar algunas dudas que siempre surgen en torno a estas normas que a veces salen de medianoche, pero igual tenemos que aplicarlas y nos genera muchas emergencias, ¿no? Entonces, qué bueno que te hayas dado un tiempo para poder compartir con nosotros esta claridad que tienes en torno al asunto y poder despejar algunas dudas pues, que hemos tenido y te hemos podido plantear en esta tarde. Muchísimas gracias, Cristina. Tus palabras finales en torno al tema que hemos tocado. No, gracias a ustedes, chicos. Es siempre un placer poder conversar con ustedes. La verdad que la hora se pasa súper rápido porque es súper entretenido y enriquecedor conversar con ustedes, sobre todo sobre estos temas de actualidad. Muchas gracias por la invitación.